están? Yo soy Liv y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. El día de hoy, como ya vieron, por fin regreso con la serie de Pasó en Corea, que es la favorita de muchos de ustedes y eso me hace muy feliz. Y si recordarán, en el video pasado les hice un top 7 de películas coreanas criminales basadas en hechos reales, que si no lo han visto les dejo por aquí arribita el link para que vayan a verlo. Me pidieron que realizara el respectivo caso de la película número 5, que se llama Children, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes déjame recordarte que si no te has suscrito al canal lo hagas en el botoncito rojo de aquí abajo, y de seguirme en mis redes sociales, en especial en mi Instagram, que ahí tengo mucho contacto con ustedes. Y ahora sí, sin más rodeos, comencemos con el video. Este es uno de los casos más notorios en Corea porque, de acuerdo con estadísticas, cuando hay casos de personas desaparecidas se llegan a resolver el 99% de esto. Los hechos sucedieron el 26 de marzo de 1991 cuando 5 niños con edades de entre los 9 hasta los 13 años fueron vistos por última vez caminando hacia la montaña de Gwaryong en el distrito de Dalso, en la ciudad de Daegu, aquí en Corea del Sur. Y ese día no había clases puesto que iban a haber elecciones nacionales, así que había como unas vacaciones temporales en todo el país. Por eso, cerca de las 8 AM, 6 niños que atendían a la primaria local se encontraban jugando cerca de la casa de uno de ellos, pero una persona que estaba dentro de la casa salió a quejarse y les dijo que eran muy ruidosos, así que por favor fueran a jugar a otro lugar. Uno de los 6 niños, llamados Kim Tae-ryung, dejó el grupo para ir a su casa y así desayunar, por lo que el resto de ellos emprendieron su viaje hacia la montaña, ya que estaba muy cercana donde ellos estaban. Y en el camino se encontraron también al hermano de uno de estos chicos, quien andaba en bicicleta, y le platicaron su plan, que básicamente era ir a la montaña para recoger huevos de salamandra. Luego de que Tae-ryung, el niño que había regresado a su casa, trató de incorporarse al grupo cuando los volvió a encontrar al pie de la montaña. Pero al preguntarle sobre sus planes y escuchar que iban dentro de la montaña, sintió miedo de que su madre se preocupara por él, así que finalmente decidió regresar a casa. Cerca de las 6 de la tarde, los padres de todos estos niños presintieron que algo no iba bien y comenzaron a buscar alrededor de la montaña, pero al no encontrar nada decidieron llamar a la policía alrededor de las 7:50 de la noche. La policía supuso que se habían perdido y comenzaron una búsqueda que duró hasta aproximadamente las 3 de la mañana, pero desafortunadamente no encontraron nada. Todo el país estaba hablando de este caso, puesto que nunca se había registrado algo similar. Si es que habían desapariciones, eran como de personas individuales, pero nunca se había dado el caso en que desaparecieran varias personas al mismo tiempo. Incluso se llegaron a formular varias teorías un poco locas sobre la desaparición, como que habían sido abducidos por extraterrestres o que habían sido secuestrados por espías norcoreanos. Y también en esos años se registró que aproximadamente entre 300,000 militares y civiles habían buscado a los niños durante esos años, y también se donó la cantidad de $35,000 para quien diera información sobre el paradero de los niños. Pero finalmente el caso se cerró en 2006 cuando expiró el estatuto de limitaciones, que fue de 15 años, lo cual quiere decir que si se encontraba algo después ya no podía haber acción legal, que la verdad es algo que yo no estoy de acuerdo, que haya un estatuto de limitaciones para ciertos delitos, en especial siendo homicidio. Pero bueno, un dato es que este caso es conocido como Frog Boys, como el caso de los niños rana, aunque originalmente estos niños estaban buscando huevos de salamandra, pero como para hacer más conocido el caso, más popular, que la gente lo recordara, pues las salamandras no era algo como que la gente estuviera muy en contacto, así que decidieron ponerle el caso de los niños rana, puesto que era más fácil de recordar. 11 años más tarde, cuando ya casi nadie recordaba lo sucedido, un hombre que estaba en la montaña buscando bellotas alrededor de 2 kilómetros de donde solían vivir estos chicos, encontró los restos. Cabe mencionar que este sitio solía ser propiedad del ejército coreano y parte del rango de disparo de la 50 División de Infantería, la cual decidieron mover a otro pueblo en el año de 1994. Sin embargo, este fue un lugar en donde se buscó exhaustivamente cuando habían desaparecido los niños y no encontraron nada.
El lugar estaba lleno de casquillos e incluso algunos vecinos reportan que era muy común que los niños fueran a recogerlos. Por eso algunas personas tenían la teoría de que hubiera sido una bala perdida de algún militar y que ellos mismos hubieran tratado de encubrir este accidente. La policía prácticamente destruyó la escena del crimen cuando excavaron por los restos, y el reporte de las autoridades en ese entonces fue que habían perdido la vida a causa de hipotermia. Esto molestó mucho a los familiares y vecinos del área, ya que era imposible que los niños se hubieran perdido, puesto que conocían demasiado bien esa área, y que de hecho a 2 kilómetros de distancia ellos hubieran podido lograr ver las luces del pueblo o escuchar los ruidos del tráfico y solamente caminar hacia allá. Además de que esa montaña no era bromosa, prácticamente solo era como una colina y solamente es cuestión de subir y bajar y encuentras el pueblo. Por eso no quedaron nada convencidos. Pero como los restos estaban al parecer entrelazados, por eso la policía pensó que habían fallecido a causa del frío. Otro dato interesante es que después los forenses expertos analizaron los cráneos y se dieron cuenta que dentro de ellos había crecido moho, lo cual es una indicación de que los cuerpos habían sido enterrados, pero con el pasar del tiempo y con el agua pues se habían descubierto y por eso alguien dio con ellos. Y eventualmente la policía declaró que su teoría inicial había sido incorrecta. En 3 de los cráneos había marcas de que habían sido golpeados con un objeto pesado, contundente, y en otros 2 habían restos de sangre, pero lo importante es que al parecer en uno de ellos habían 2 orificios, y por esto el caso pasó a ser de personas desaparecidas a un homicidio. Todos los niños estaban usando las mismas ropas con las que habían sido vistos por última vez el día que desaparecieron, y según el reporte forense las causas de fallecimiento no habían sido ni por herida de bala ni por hipotermia, sino a causa de golpes con un arma diferente. El problema es que la descomposición en los cuerpos había avanzado tan rápido y habían pasado tantos años que fue difícil determinar la causa exacta. Por cierto, en 2002 hubo un programa de televisión coreano que decidió desmentir la teoría de que estos niños se hubieran perdido, y con el consentimiento de los padres de otros niños realizaron un experimento, y así mandaron a unos niños de las edades cercanas a los que tenían los niños rana y los dejaron en las montañas para que ellos solos encontraran el camino de regreso a casa, lo cual no me parece nada ético, pero se hicieron. Y el resultado fue que todos regresaron sanos, a salvo, sin miedo y de manera rápida. En cuanto a los testigos, estos se describen como los siguientes. Cerca de las 9 de la mañana, una mujer que vivía en las faldas de la montaña vio a los niños caminando hacia la montaña y después los escuchó haciendo planes de si podrían regresar en 2 horas aproximadamente. Y otra mujer que vivía cerca también dijo haber visto a estos niños alrededor de las 2 de la tarde. Otro testigo, que fue un compañero de uno de ellos, se los encontró en el camino hacia la montaña un poco antes de la hora del almuerzo y dice que platicó con ellos y que ellos le dijeron que iban a buscar casquillos en la montaña. Y el testigo más importante es el de otro de sus compañeros de clase, quien dijo que él también había salido a la montaña a buscar huevos de salamandra y no los vio, pero los escuchó. Y también dice haber escuchado 2 gritos aproximadamente con 10 segundos de separación entre ellos cerca de la hora del almuerzo. Y ahora sí, lo único que se sabe del sospechoso es que las armas que utilizó fue un arma pesada que no era usual, no era común. Por eso en el perfil buscaban a una persona que tuviera una ocupación como de mecánico y que al parecer había sido un solo individuo, pero nunca se encontró al responsable. Y las preguntas aquí que surgen, que son confusas, es que de acuerdo con los análisis forenses los niños murieron el 26 de marzo, es decir, el mismo día que desaparecieron, y fueron enterrados inmediatamente, pero cuando hicieron las búsquedas nadie dio con sus cuerpos. La segunda cuestión es que hay diferentes declaraciones de testigos que no parecen coincidir mucho entre sí. Y la tercera y más importante es que si esto fue realizado por una sola persona, es cómo pudo controlar a 5 niños. Y pues desafortunadamente hasta la fecha, hasta el día de hoy, no se sabe qué pasó en realidad, no se sabe quién fue el culpable
y dudo mucho que vaya a avanzar este caso. Además, como les digo, el estatuto de limitaciones para la persecución de este delito expiró hace mucho, así que si en los próximos años se supiera quién fue la persona, legalmente no se puede hacer nada. Y bueno, díganme ustedes qué piensan, háganme el perfil psicológico. Ya saben que yo estudio eso, pero no se los voy a dar gratis. A mí me gusta que ustedes se hagan las ideas, y como les platiqué, hay una película sobre este caso que se llama Children, por si lo quieren ver. Pero hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Díganme qué les pareció, cuéntenme. De verdad que ese es el caso más misterioso de Corea hasta la fecha, y en especial, como les digo, el 99% de los casos se resuelven. Es raro que algo quede al aire, pero bueno, también es que ha cambiado últimamente aquí la persecución o la investigación de los delitos. Hoy en día es súper difícil aquí que alguien cometa un delito y se pueda zafar o ir con las manos limpias. Y no quiero decir en el hecho de que si se le aplica una sentencia, porque ya hemos visto también en otros episodios que también tiene sus fallas el sistema judicial, pero de que se sabe quiénes son las personas, se sabe. Pues hasta aquí me despido, espero que les haya gustado mucho, que les haya parecido interesante. Déjenme aquí abajito en los comentarios si ustedes saben de otro caso del que les gustaría que les hablara en el futuro, y yo los veo para el próximo video. Bye.